¿Sabías que hay un palacio en Estambul donde se tejieron las intrigas más oscuras del Imperio Otomano? Un lugar donde sultanes, concubinas y espías convivieron entre lujos inimaginables y secretos que aún hoy siguen sin resolverse. El Palacio de Topkapi no es solo una joya arquitectónica, es un laberinto de historia, poder y misterio donde se guardan algunas de las reliquias más sagradas del Islam. Las paredes de este palacio han escuchado secretos que podrían haber cambiado la historia. Entre sus salones dorados se decidieron guerras, se urdieron traiciones y se escribieron capítulos de una era que aún nos fascina. ¿Cómo era la vida dentro de su harén? ¿Qué objetos sobrenaturales se conservan en su interior? ¿Existieron realmente túneles secretos usados por los espías otomanos? Hoy vamos a desvelar los secretos mejor guardados del Palacio de Topkapi. Prepárate para un viaje épico a través del tiempo, donde el lujo y la traición se entrelazan en cada rincón de este legendario lugar. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita para más historias increíbles como esta. ¡Vamos allá! Para entender los secretos del Palacio de Topkapi, primero debemos viajar al siglo XV, cuando el Imperio Otomano estaba en plena expansión. En 1453, el sultán Mehmed II, conocido como el Conquistador, tomó Constantinopla, la legendaria capital del Imperio Bizantino. No solo conquistó una ciudad, sino que marcó el inicio de una nueva era. Y, como todo gran emperador, necesitaba un símbolo de su poder. Pero Mehmed II no quería solo un palacio, quería una fortaleza que reflejara la supremacía otomana, un centro de gobierno y un hogar digno de los sultanes más poderosos. Así nació el Palacio de Topkapi, cuyo nombre significa «Puerta del Cañón», en referencia a las gigantescas armas utilizadas para derribar las murallas de Constantinopla. Ubicado en un punto estratégico, entre el Cuerno de Oro, el Bósforo y el Mar de Mármara, este palacio fue diseñado para ser impenetrable. Rodeado de murallas y protegido por soldados de élite, Topkapi era un laberinto de edificios, pasadizos y jardines ocultos. Pero lo que lo hacía único era su diseño. A diferencia de los palacios europeos de la época, que tenían una estructura centralizada, Topkapi era una ciudad dentro de otra ciudad. Estaba dividido en varios patios, cada uno más exclusivo que el anterior. Solo los más cercanos al sultán podían acceder a las áreas más internas. Los arquitectos otomanos lo expandieron con cada nuevo gobernante. Cada sultán dejó su huella en Topkapi, añadiendo pabellones, bibliotecas, mezquitas y habitaciones secretas. Era un palacio en constante evolución, reflejo del poder de un imperio que se extendía desde el norte de África hasta Europa y Asia. Sin embargo, entre todo este esplendor, también había sombras. Topkapi no solo era un símbolo de poder, sino un nido de conspiraciones, espías y traiciones. Se dice que algunos sultanes desaparecieron misteriosamente dentro de sus muros, y que ciertos pasillos solo eran utilizados por los confidentes más cercanos al trono. Pero si hay un lugar que guarda los secretos más oscuros del palacio, ese es el harén. Un mundo prohibido donde la belleza y la intriga se entrelazaban en una danza peligrosa de poder y ambición. ¿Qué sucedía realmente dentro del harén de Topkapi? Lo descubrirás en el siguiente apartado. Si hay un lugar en el Palacio de Topkapi que ha alimentado mitos y leyendas, ese es el harén. Una zona prohibida, inaccesible para la mayoría de los hombres, donde la belleza, la ambición y la intriga se entrelazaban en un juego de poder peligroso. El harén no era un simple lugar de placer, como muchas veces se ha retratado. Era el verdadero corazón del palacio, donde se decidía el destino del imperio. En su interior vivían cientos de mujeres, esposas, concubinas y sirvientas, todas compitiendo por un solo objetivo, el favor del sultán. Pero no todas llegaban por voluntad propia. Muchas eran traídas desde los rincones más lejanos del imperio, jóvenes de Persia, Rusia, los Balcanes y el Cáucaso, seleccionadas por su belleza y educadas en el arte de la seducción, la política y la cultura otomana. Algunas eran obsequiadas por otros gobernantes, como símbolos de alianzas estratégicas. Sin embargo, el poder dentro del harén no lo tenía el sultán, sino la valide sultán, la madre del gobernante. Ella controlaba cada aspecto de la vida dentro de esos muros y decidía quién tenía acceso al monarca. Su influencia era tal, que en algunos momentos de la historia, las sultanas madres llegaron a gobernar el imperio desde las sombras. La lucha por el poder era despiadada. Las concubinas no solo competían por la atención del sultán, sino también por darle un heredero varón. Ser la madre del futuro sultán significaba alcanzar el poder absoluto. Pero este camino estaba lleno de peligros, ya que las intrigas, los envenenamientos y los destierros eran moneda corriente en la carrera hacia el trono. Para controlar estos conflictos, existía una figura clave, el jefe de los eunucos negros, el único hombre con acceso libre al harén.
encargado de la seguridad y del cumplimiento de las reglas, era también el informante más importante del sultán. Su lealtad podía cambiar el destino de una concubina o sellar su caída. Se dice que en los pasillos oscuros del harén se tejieron las conspiraciones más letales del Imperio Otomano. Algunas mujeres desaparecieron sin dejar rastro, otras fueron ejecutadas por orden del sultán y muchas más pasaron su vida tras esas puertas sin ver jamás el mundo exterior. Pero no solo el harén ocultaba secretos, también los tesoros del palacio guardaban reliquias envueltas en misterio. Desde espadas legendarias hasta objetos sagrados, en la siguiente sección exploraremos los tesoros ocultos del palacio de Topkapi. Dentro de las imponentes murallas del palacio, ocultos tras puertas custodiadas durante siglos, se encuentran algunos de los tesoros más asombrosos jamás reunidos. Objetos de valor incalculable, reliquias sagradas y símbolos de poder que fueron testigos de la gloria y la caída de imperios. Pero, ¿qué secretos encierran estos tesoros? Uno de los más sagrados es nada menos que la espada del profeta Mahoma, un arma que, según la tradición, perteneció al mismísimo fundador del Islam. Forjada en la historia y venerada por generaciones, esta espada ha sido protegida con un celo absoluto dentro de las cámaras del palacio. Junto a ella, el manto sagrado del profeta, una reliquia envuelta en misterio y devoción. Se dice que solo los más altos dignatarios podían acercarse a él, y su presencia dentro del palacio no solo reforzaba la autoridad del sultán, sino que también lo conectaba directamente con lo divino. Pero los tesoros no solo eran espirituales. En las profundidades del palacio se ocultan cofres repletos de joyas inimaginables, diamantes del tamaño de un puño, esmeraldas que brillan como estrellas y coronas que en su día adornaron las cabezas de los más poderosos. El más famoso de estos tesoros es el diamante del cucharero, una piedra deslumbrante de 86 quilates que ha pasado por las manos de mendigos, comerciantes y sultanes. Se dice que fue encontrado en un basurero antes de terminar en la colección real. ¿Pero será cierta esta historia o es solo una leyenda para ocultar su verdadero origen? También están las dagas ceremoniales, como la daga Topkapi, con su empuñadura de oro y esmeraldas incrustadas, un arma tan valiosa que inspiró conspiraciones y traiciones. Los pasillos del palacio también resguardan documentos secretos, pergaminos antiguos y mapas enigmáticos, que algunos historiadores creen que podrían revelar rutas de tesoros aún ocultos. Sin embargo, hay algo aún más inquietante, algunas de estas reliquias han desaparecido sin dejar rastro. ¿Fueron robadas en la caída del Imperio Otomano? ¿O permanecen ocultas en pasadizos secretos, esperando ser descubiertas? El palacio es mucho más que un simple museo. Es un cofre lleno de enigmas, un relicario de historias que aún hoy susurran secretos a quienes se atreven a escucharlos. Si las paredes del palacio pudieran hablar, susurros de conspiraciones, traiciones y secretos resonarían en cada rincón. Pero algunos secretos nunca fueron destinados a ser escuchados, porque fueron ocultos bajo tierra, en pasadizos oscuros que solo unos pocos conocían. Pero los espías no solo acechaban dentro del palacio. Enemigos del Imperio Otomano intentaban infiltrar agentes disfrazados de sirvientes o mercaderes. Uno de los casos más famosos fue el de un diplomático europeo que logró colarse en los pasillos internos del palacio haciéndose pasar por un músico de la corte. Descubierto por los guardias, su destino final sigue siendo un misterio. Además, se rumorea que durante la caída del imperio, oficiales del palacio utilizaron estos pasadizos para huir con reliquias y tesoros, ocultándolos en lugares desconocidos. Algunos creen que ciertas joyas y manuscritos aún permanecen enterrados en algún rincón olvidado del complejo. Uno de los relatos más inquietantes es el del llamado Pasadizo del Silencio, un corredor secreto donde se dice que aquellos que traicionaban al sultán eran llevados, pero nunca regresaban. ¿Se trataba de un acceso a una cámara de tortura? ¿O quizás una ruta directa a su ejecución? Nadie lo sabe con certeza, pero el miedo que infundía era suficiente para mantener el orden dentro del palacio. Algunos pasadizos conectaban las cocinas con los grandes salones de banquetes, permitiendo que los sirvientes se movieran sin ser vistos. Otros llevaban directamente a las calles de Estambul, usados por mensajeros o, ¿acaso por espías dobles? A día de hoy, algunos de estos túneles han sido descubiertos, pero otros siguen siendo un enigma. ¿Cuántos secretos más oculta el palacio bajo sus cimientos? ¿Se atreverá alguien a explorar cada rincón y desvelar lo que ha permanecido en las sombras durante siglos? Porque en el palacio, las paredes no solo tienen oídos, también tienen ojos. Por siglos, el palacio fue el epicentro del poder otomano, el lugar donde se tomaban decisiones que cambiaban la historia. Pero todo imperio tiene su punto de quiebre, y con el tiempo, la grandeza del palacio comenzó a desmoronarse. A medida que los sultanes se sumían en lujos excesivos y conflictos internos, el mundo exterior cambiaba.
En el siglo XIX, el Imperio Otomano estaba perdiendo su influencia, y con ello, el palacio comenzó a caer en decadencia. Las majestuosas salas que una vez recibieron embajadores y reyes empezaron a quedarse vacías. En 1856, un golpe definitivo marcó su destino. El sultán Abdülmecid decidió trasladar la residencia real al recién construido Palacio de Dolmabahce, un edificio moderno y lujoso inspirado en los palacios europeos. Topkapı, el legendario corazón del imperio, quedó atrás, olvidado, silencioso, congelado en el tiempo. Las fuentes dejaron de fluir, los jardines quedaron descuidados y las habitaciones, que antes resonaban con los susurros del harén y los pasos de los guardianes, fueron cubiertas por el polvo del abandono. Los corredores que antes brillaban con lámparas de oro se oscurecieron, y los frescos de las paredes comenzaron a desvanecerse, como si el mismo palacio estuviera muriendo lentamente. Pero lo más inquietante no era el silencio, sino los rumores de sombras que se movían en los pasillos, como si los espíritus del pasado se negaran a abandonar el lugar. Sirvientes que volvían ocasionalmente para limpiar los vestigios del palacio aseguraban escuchar susurros, puertas que se cerraban solas y una sensación inexplicable de ser observados. Durante la caída final del Imperio Otomano en 1922, el palacio fue saqueado. Reliquias desaparecieron, puertas fueron forzadas y documentos valiosísimos se perdieron para siempre. Se dice que algunos funcionarios intentaron rescatar los objetos más importantes, pero muchos nunca volvieron a ser vistos. En 1924, con la fundación de la República de Turquía, el palacio fue declarado museo. Pero, al abrir sus puertas al público, se descubrieron habitaciones ocultas que nadie había visto en décadas. Cofres de madera con inscripciones en árabe y turco, túneles cegados con piedra, y extrañas marcas en las paredes, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje antes de desaparecer. Hoy, el palacio sigue en pie, pero ya no como el trono de un sultán, sino como un testigo mudo de un imperio que ya no existe. Su esplendor se desvaneció, pero su historia jamás morirá. Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, dale like al vídeo y suscríbete para más relatos épicos de la historia. Déjanos en los comentarios cuál fue el secreto que más te impactó y qué otro lugar legendario te gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo vídeo.